nombre es Lucero Carvajal Javier, estudio en la escuela CBT Adolfo López Mateos, voy a la carrera en técnico en contabilidad y hoy les voy a explicar un poco sobre la mediana de datos agrupados con frecuencia, con tabla de frecuencia, perdón. El día de hoy estoy presentando la mediana. Para empezar, la mediana ocupa un lugar muy especial en el centro de todos los números ya acomodados. ¿Cómo ya acomodados? Aquí podemos ver algunos ejemplos que existen, que dice mediana para datos agrupados caso impar. El caso impar es aquel que queda solo uno, porque hay caso par. En el caso par, ahorita les explico. En el caso impar, vamos a ordenarlos del más chiquito al mayor, que es 4, 5, 'Listo. Se ordena del más chiquito al más grande, perdón. Para saber cuál es la mediana, como ya lo mencionaba, es el tipo más importante de datos, el cual es el que está en medio. ¿Por qué el que está en medio? El que está en medio se va a contar, bueno, se van a subrayar, que es el 10 y el 4, el 10, el 5, el 6, el 9, el 8, el 6, el 7, el 6, y el que queda en medio, no sé si se alcanza a observar, es el caso de la mediana. Como aquí observan, el 7 es la mediana caso impar. El caso impar es el que queda solito, es el único que queda solo. Ahora, para el caso par es algo similar, se ordena del más chiquito al más grande. Como ven, ya lo ordené del mayor al más chiquito. Para este caso se hace lo mismo, pero ahí nos van a quedar dos. Entonces pues se cancela el 13, el 5, el 12, el 7, el 8, el 12, el 10, el 9, el 10, el 9. Y quedan dos juntos. Para este caso, esos dos juntos que están observando ahí, se suman, que es 10 más 10. 10 más 10 nos da un resultado de 20. Y se divide entre 2. Entre 2. Y ese resultado que nos da que se divide entre 2 es 10. Y ese es el resultado que nos da de la mediana caso par. Esta tabla de frecuencias ya trae los datos. Hay algunas que literalmente nosotros lo tenemos que hacer los datos. Para empezar, aquí tenemos unos datos, los cuales, si logran observar, ese va aumentando de 200. El que dice límite inferior, límite superior, va aumentando de 200. La tabla de frecuencias se llama tabla de frecuencias, que nos ayuda para obtener el promedio, para obtener la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, la marca de clase, los límites inferiores y superiores. Las clases, aquí tenemos 9 clases de la A hasta la H. Si se puede observar, de la A hasta la H. Los límites se dividen en dos, inferior y superior. En esos límites existen la variación que es 200, 400. Y de esos 200 y 400 se van aumentando así sucesivamente. O sea que va aumentando poco a poco lo que es, por ejemplo, va de 200 en 200. Puede intercalar mucho o poco. Es muy distinto, la verdad, el poder encontrar una tabla ya de frecuencias así al realizar una tabla de frecuencias ya así, porque esta tabla que yo puse aquí ya es más compleja, porque existe una que en la que se tiene que elaborar su rango, su amplitud y el número de clases
para sacarlo. Entonces, pues, aquí como quise hacerlo un poco más complejo para que ya se entendiera más y que no tuviéramos tuviera la dificultad de explicárselos de una manera más fácil y sencilla. Para empezar, la marca de clase se saca sumando límite inferior y límite superior entre 2, dividiéndolo entre 2. Entonces, aquí explicando eso, se hace 200 más 400 son 600, entre 2 son 300. ¿Ok? Para empezar, así se realiza esa tabla de frecuencias. Aquí nos da, no sé si se alcanza aquí a observar. Aquí se pone 300. Luego 400 más 600 nos da 1000, que es un resultado de 500. 600 más 800 entre 2, obviamente, como ya lo había mencionado, es entre 2 y se realiza así. 600 más 800 son 1400 entre 2, 700. Y como ven, sucesivamente va, como se podría observar, los 300 le vamos aumentando 200, como literalmente como los límites inferiores y superiores. ¿Qué hacemos? El 300 más los 500, 700 da 900 y así sucesivamente. No se trata de tener ya a la mano la fórmula porque pues, miren, aquí como lo mencionaba acá ya nos da los 200, se va aumentando de 200 en 200. No simplemente tiene que ser de 200, sino un poco más. Pero aquí, por ejemplo, 300, acá nos sale 500 y así sucesivamente. Como se va aumentando de 200 en 200, la marca de clase es muy fácil de sacar. Mientras saques los primeros 2 o los primeros 3 ya te vas dando cuenta cuánto se va aumentando. Por ejemplo, aquí ya son 900, aquí ya son 1100, 1300, 1500, 1700 y 1900. Como ven, ya hicimos la marca de clase. No es difícil la marca de clase, ya que se va aumentando de 200 en 200. Como les explicaba, es muy sencillo, fácil y sencillo poder tener una marca de clase, obtenerla. Porque si sacamos los primeros 2, ya automáticamente podemos sacar los demás, porque vamos viendo cómo va aumentando. Aquí, la frecuencia absoluta son todos los que existen entre el límite inferior y superior. Porque son todos, por ejemplo, aquí el total son 131. Si se logra observar, son 131. Pero aquí se suma 16 más 20 más 19 más 13 más 17 más 10 más 12 más 15 más 9. Para poder sacar esto, más que nada se tiene que realizar una suma y de esa suma, como mencionaba anteriormente, esta tabla ya se las muestro un poco más compleja para que no tengamos que estar sacando cuántos hay de 200 y 400 y así. Entonces, pues, mi opinión, y es una forma más fácil y sencilla de poderles poner ya cuántas cantidades hay y yo podérselas explicar. Entonces, aquí la frecuencia absoluta simple siempre va a haber, por ejemplo, el 16, el 20, el 19, el 13, el 17, así. Son los que hay entre el 200 y el 400, ¿ok? Y el total siempre se pone porque ahorita en la frecuencia relativa lo vamos a ocupar. No, perdón, en la frecuencia acumulada la vamos a ocupar. Y también en la relativa. Empecemos. Vamos a sacar la frecuencia relativa. Ajá. Se divide por empezar lo que es la frecuencia de la clase A, que es 16.
aquí como se puede mencionar, 16 entre el total que hay, que son 131, y da un igual. Para empezar, aquí te dan números decimales. Lo más importante es solo agarrar 2, porque si agarras de 3 decimales es un poco más complejo y no vas a poder, o sea, sí puedes, pero se te va a dificultar un poco más. Entonces, pues, lo que yo hago es agarrar solo 2 decimales para poder emplearlos de una manera más fácil y sencilla. Y es 0.12. 0.12. Igual sucesivamente en el otro. Y sale 0.15. En el 19 entre el 131 sale 0.14. Igual aquí varía mucho porque son distintos. Son distintos los datos que nos ofrece. Luego 13 entre 131, 0.09, 0.09, 17 entre 131, 0.12. Aquí varía mucho, pero yo simplemente solo hago solo pongo 2 decimales porque es una manera más fácil. Efectivamente, se va aumentando poco a poquito y 0.11, 0.06. Para sacar la frecuencia absoluta relativa está muy fácil y sencillo, solo se divide el número que tenemos aquí de los que existen en el límite inferior entre el total que son. Para poder sacar como un tipo promedio, para eso se ocupa. Aquí, en la frecuencia acumulada simple, simplemente se saca lo que es de resultado, por ejemplo aquí el 16 que nos muestra, más el 20 que son 36, más el 19 y así sucesivamente. Y muy importante, hasta el último nos tiene que salir el número de datos que existen, porque si no estamos mal, algo hicimos mal o no nos sumamos bien. Nos tiene que salir el mismo resultado que está aquí. Este es el número total y nos tiene que salir igual. Aquí sí nos salió igual. Esta es la suma de cada uno de estos. Por ejemplo, 16 más 20, lo que sale aquí más esto, lo que sale aquí más esto, y así sucesivamente. Se va sumando poco a poco para poder realizar esta frecuencia acumulada. Ahora, prosigamos. La frecuencia acumulada relativa se saca igual que la relativa frecuencia absoluta. Se empieza 16 entre 131 y sale 0.12. Sale 0.12. 0.12. Sucesivamente se va realizando así de manera ordenada. 36 entre 131. Para sacar el promedio se saca de la frecuencia absoluta. El promedio es este último cuadrito que me aparece aquí. Lo logran observar. Para sacar ese, se tiene que realizar una multiplicación, que es la marca de clase que sacamos, por la frecuencia absoluta simple, o sea, por estos dos. 300 por 16 sale 4800. 4800. ¿Ok? Luego es 500 por 20, que son 10,000. Luego es 700 por 19, 700 por 19, que son 13,300. Luego es 900 por 13,
11.700. Y así sucesivamente. Se va realizando igual de una manera. Una vez llenado esto, una vez que ya llene esto, se tiene que realizar su suma para sacar el total. Para sacar el total del promedio. Total. Y demos por terminado, pero la tabla de frecuencias. Ahora se viene una fórmula que existe de la mediana, que en unos momentos se las voy a explicar. 32.100. Listo, ese es el resultado que existe. Para sacar la mediana promedio, se realiza el total de cuántos son, entre los que son 131. Entonces se realiza 132.100. 132.100 entre 131, que da el resultado de 1008. 8.39. Listo. Ahora sí, esta es la pequeña fórmula que les mencionaba, pero para esta fórmula se va a ocupar algo muy importante, que es la tabla de frecuencias que acabamos de realizar. La tabla de frecuencias, para empezar, es algo que se tiene que agarrar. Para empezar tenemos que hacer la primera fórmula que dice n entre 2, para saber cuál de la tabla de frecuencias vamos a ocupar. Ok, vamos a realizarla. Y se realiza así, miren. Primero se realiza lo que es n entre 2. ¿Qué significa? Que es el número que existen, el número de datos totales, entre 2. Y número de datos, número entre 2. Y es igual, es 131 entre 2. Y da un total de 68. ¿Ok? Para empezar, aquí vamos a observar cuál es el que se acerca, el anterior que se acerque a 68. Y aquí observamos que es el 55. Que es el 55. Como podemos ver, el dato que vamos a ocupar es el 68, porque es el que se acercó, es el que está aquí, y es este. Pero para el límite inferior, f menos 1 es el de 55. El que vamos a ocupar es el de 68. ¿Por qué? Porque es el que está y se acerca más. Y literalmente es el que está presentado aquí y son iguales. Entonces pues se va a ocupar el 68. El de esta tablita se va a ocupar. El límite inferior es 800. ¿Por qué 800? Porque aquí me lo está presentando que el límite inferior es 800, ¿ok? Realicémoslo aquí. Vamos a ponerla aquí. Yo quise hacerlo así de una manera más fácil y sencilla. ¿Por qué? Porque para mí es más viable tenerlos de forma ordenada y ya después realizar la tabla. ¿Ok? Y es 800. Sigamos. El F intervalo es el 13. ¿Por qué el 13? Porque es la frecuencia absoluta. Es esta, es 13. Es el 13. El A y el de la fórmula que sigue, la A en esta es el 200, porque va aumentando de 200 en 200, ¿ok?
Menos 1 es el 55 porque es el que está arriba. Es el que está menor de 68 y el que se podría observar de una manera más fácil y sencilla. Y es 55. Ahora sí, acabamos con nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados. Sí observaron de dónde saqué todo, de los límites inferiores, de la frecuencia absoluta acumulada, perdón, y así sucesivamente. Ahora vamos a realizar lo que es la pequeña fórmula, que para mí es un poco compleja, pero está fácil y sencilla. Para empezar, la fórmula lleva uno que es de mediana, obviamente. Por si no lo sabían, ya se los expliqué un poquito. Ordenemos cada uno de nuestros datos, que el límite es 800, es límite de 800 más 68, que es lo que de la menos 55. Listo. Entre 13 por lo que es 200. ¿Ok? Listo. Como ven, ya tenemos aquí esto y se va a hacer, primero se realiza lo que es 68 menos 55, que da un resultado de 13. Entre 13 y del resultado de 1. Para empezar, el 800 se pasa igual. El 800. Y ahora se convirtió en 1. Lo que es esto y esto se convirtió en 1 porque realizamos su operación. Pero aquí me faltó el 200. Listo. ¿Ok? Lo que sigue es 200 por 1. Sale obviamente 200. Listo. Se pasa igual el mes, igual el 800 y el más. Y para que nos dé el resultado, obviamente no solo lo vamos a sumar esto. De la mediana es mes y el resultado es 1000. Y listo, sacamos la mediana y todo de los datos agrupados. Muchas gracias por ponerme atención. Como ya lo mencionaba antes, mi nombre es Lucero Carvajal Javier, estudio en el CBT Lic Adolfo López Mateos y estudio la carrera de técnico en contabilidad. Hasta la próxima.